Bien, estábamos viendo los tipos de inversiones, lo que era la inversión extranjera directa, la indirecta, y hay un tercer tipo de inversión, que es la inversión neutra. ¿Sí? Para esto vamos a remitirnos a la ley de inversión extranjera, ¿sí?, para ver el concepto de lo que es una inversión neutra. Dice el artículo 18 del concepto de inversión neutra. La inversión neutra es aquella realizada en sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados conforme al presente título y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas. ¿Sí? Y el título, bueno, se llama de la inversión neutra, este título. Vamos a ver este concepto de inversión neutra para poder comprender en cierta forma. Hasta donde llegue la cita. Eh, este concepto de inversión neutra para poder comprender aquellas actividades que tienen una restricción en cuanto a qué tanto puede participar la inversión extranjera. ¿Sí? Entonces dice que es conforme a este título y no se va a computar, es decir, no se va, si es una inversión, si es dinero que viene del extranjero, pero no se va a tener como inversión extranjera. Caray, ¿por qué no se va a tener como inversión extranjera? Vamos a ver. Dice el artículo 19. La Secretaría podrá utilizar a las instituciones fiduciarias para que expidan instrumentos de inversión neutra que únicamente otorgarán respecto de sociedades derechos pecuniarios a sus tenedores y en su caso derechos corporativos limitados y que concedan, sin que concedan a sus tenedores derechos de voto en sus asambleas generales ordinarias. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a ver cuál es, digamos, la característica principal de esta inversión neutra. ¿Sí? Es decir, fíjense, que otorgará respecto de sus sociedades derechos pecuniarios. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las sociedades, qué tipo de derechos le otorgan por ejemplo, una acción de una sociedad anónima a su tenedor? Establecimos que eran derechos de propiedad, derechos pecuniarios y derechos corporativos. ¿Sí? Derechos pecuniarios a sus tenedores, y en su caso, dice, derechos corporativos limitados. Ojo, sin que se concedan a sus tenedores derechos de voto. Derecho de voto. ¿Cuáles eran los derechos corporativos que le otorgaba, digamos, estos títulos a su tenedor, de los que analizamos? ¿Qué eran los derechos corporativos? ¿Recuerdan? Que comentamos lo que eran derechos de propiedad, derechos pecuniarios y derechos corporativos. Derechos de propiedad, bueno, es que un porcentaje de los bienes de esa sociedad te pertenece a ti como tenedor del título, ¿sí? En proporción al capital social que está representada a tu título acción o tu título valor. Derechos pecuniarios, ¿sí? Está bravo el viento. ¿Derechos pecuniarios a qué se referían? ¿A que su tenedor tenía derecho a qué? ¿A recibir qué? ¿Perdón?
un sueldo, un salario. No, pues si no eres trabajador, eres inversionista, eres parte patronal. Una ganancia. Una ganancia, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Pues sí es una ganancia. Cuando le toca la parte trabajadora, se le llama utilidades, se le escuchado de utilidades. ¿Sí? Bueno, también podemos hablar de utilidades cuando se da la parte patronal, pero aquí se lo podemos ver de otra forma. Yo no les preguntaría, ¿cómo se les llama cuando se hace la parte patronal? Que al final, ¿sí? Ya ven que se hace el ejercicio de unas sociedades de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y dentro de los 3 o 4 primeros meses se tiene que hacer una asamblea en donde se va a repartir ese dinero. Se van a aprobar los estados financieros y se va a determinar qué se va a hacer con ese dinero. ¿Cómo se le llama ese reparto? Los dividendos, compañera, así es. Es lo mismo que las utilidades para los trabajadores. ¿Sí? Nada más que también se puede utilizar, digo, la palabra utilidades cuando se refiere a la parte patronal, pero técnicamente para diferenciarlos se les llama dividendos. ¿Ya ven que sí sabían? Ya ven que sí sabían, nomás que no echan a trabajar el ratoncito ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Derechos pecuniarios, sí, va a tener derecho a dividendos, a sus utilidades, el tenedor. Y en su caso, derechos corporativos limitados, sin que concedan a sus tenedores derecho de voto. ¿Cuáles son en sí, cuáles son los derechos corporativos? Pues que los socios pueden tomar decisiones respecto a la empresa, tener acceso a la información, todo lo que es relacionado. Así es, que precisamente se hacen estas asambleas, decimos que las ideas son de estos sistemas respecto del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, como dice, cuando va a tener derechos corporativos limitados, no va a tener, dice, lo que sí no va a tener el derecho de voto, es decir, no va a tener derecho a decidir de manera eficaz el voto, a tomar decisiones respecto del rumbo de los negocios que voy a hacer la empresa. Pero sí puede tener otro tipo de derechos corporativos, por ejemplo, asistir a la asamblea, tener uso de la voz, ¿sí? No va a poder tomar decisiones o influir de manera eficaz y eficiente a la hora de votar en las decisiones de la asamblea. Derechos corporativos limitados. ¿Sí? Entonces, por eso le llamo inversión neutra. Fíjense, esa es la característica. Solamente tienes derecho a tus dividendos, a tu dinero. No vas a tener derecho a votar. Puedes participar en esta asamblea, sí, pero no tienes derecho a votar. ¿Sí? Luego, se considera neutra la inversión en acciones sin derecho a voto o con derechos corporativos limitados siempre que obtengan previamente la autorización de la Secretaría y cuando resulte aplicable de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Sí? Cuando hablamos, dice aquí, por series especiales de acciones. Cuando se emiten unas acciones especiales, en donde unas sí van a tener derechos corporativos plenos y otras no,
y que de ahí puede participar la inversión extranjera, ahí, si no se les dan estos votos, estos derechos corporativos plenos y que se les distingue el derecho de voto, también se va a considerar como una inversión neutra. Y dice, y cuando resulte aplicable de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿cuándo? Cuando se trate de instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué instituciones están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores? No, el Banco de México es autónomo. ¿Qué no ve que ese fue el pleito de cuando el presidente dijo que iba a aumentar la tasa de interés? Él no debía de haber hecho eso. Eso le correspondía exclusivamente al Banco de México. No, la Conducef es un organismo también autónomo. Porque eso es para la defensa de los usuarios de los servicios financieros. ¿Sí? Pero entonces, ¿a quién regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores? A los bancos. Pues a los bancos, para empezar, ¿no? Comisión Nacional Bancaria, a las instituciones de crédito. Pero vamos a encontrar otro tipo de instituciones que también regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como son las de objeto limitado, ¿cómo se llama? La SOFOM, las Sociedades Nacionales de Crédito, no, esas no, perdón. ¿Cómo se llaman? Las que son las cajas populares, ¿cómo están constituidas? ¿Qué se me fue? Híjole, se me fue. Pero bueno, conocen las cajas populares, ¿sí? Están constituidas de una forma especial, también están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nomás ahorita se me fue cómo están constituidas. Pero ahorita me acuerdo, ¿sí? Entonces también tienen que dar ese visto bueno, además de que obtengan el permiso de la Secretaría de la Comisión Nacional Bancaria de Valores cuando estén regulados por esta comisión, ¿sí? Y dice, la comisión podrá resolver sobre la inversión neutra que pretenda realizar sociedades financieras internacionales para el desarrollo de capital social de sociedades de acuerdo con los términos y condiciones que para efecto establezca el reglamento de esta ley. Pero bueno, cuando ya hay, digamos, va a haber cierta inversión al capital social de sociedades, pero que igual no se les conceda ese derecho de decidir, ese derecho de voto, ¿sí? Y cuando sean sociedades financieras internacionales. Pero ¿cuál es lo interesante de la inversión neutra? ¿Sí? Que precisamente se trata de que los inversionistas que acceden a este tipo de inversión no pueden tener el derecho de voto, no pueden tener el derecho a decidir. ¿Sí? Bien. Bueno, ahorita vamos a eso. ¿Aquí vamos bien? Entonces, una vez que vemos cuál es la inversión extranjera directa, la indirecta y la neutra, vamos a ver estas actividades. Al capítulo segundo. ¿Sí? Vamos a ver cuáles actividades están reguladas o reservadas. El capítulo segundo habla de las actividades reservadas. Dice, están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. Es decir, que solamente el Estado va a poder realizar estas actividades. Ni los particulares nacionales, ni los particulares extranjeros. Solamente el Estado. Exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución. Eso solamente lo puede hacer el Estado. ¿Sí? Con la reforma de Peña Nieto, ¿sí?, que tanto se refiere al presidente, se reformó también la Constitución y esta ley de inversión extranjera. Y había aquí algunas actividades, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, esta la vamos a ver más adelante. Pero sí, que están,
fueron reservadas al Estado y que ahora van a poder, o exclusivamente mexicanos, que va a poder participar la inversión extranjera. Luego nos dice, planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en términos de lo dispuesto por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución, ¿sí? Igual reformado en el 2014. Fíjense, lo dice aquí, planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica. Lo que el Estado solamente, o lo que está reservado al Estado, es la planeación y el control, la transmisión y la distribución, pero no la generación. La generación de energía eléctrica sí la pueden desarrollar los particulares. Y creo que la semana pasada se refirió el presidente a eso, que él consideraba que hasta la generación de energía eléctrica debería ser controlada por el Estado. Y realmente desde antes del 2020 ya se había reformado la Constitución y esta ley para permitir que los particulares pudieran generar su propia energía eléctrica. Lo que no pueden hacer, ¿qué es? Distribuir y transmitir ese poder eléctrico. Lo puedes generar. ¿Para qué? Para tu uso propio. Ya lo que se quejaban en un momento dado que venía los osos, que decían que tenían paneles solares, que era la casa que subsidia, ¿no? Pero la realidad es que si no hay un buen control de realmente si están o no subsidiados, si están generando o no bien su energía eléctrica, no es problema de la ley, cómo está redactada la ley, es problema de cómo están aplicando. Pues si están vigilando que efectivamente se esté cumpliendo. ¿Sí? Ustedes pueden generar su propia energía eléctrica, desde luego. Ustedes pueden llenar la azotea de su casa con paneles solares y utilizar esa energía para su consumo propio. ¿Qué pasa si hay un excedente de energía? Ustedes están obligados por contrato que se elevan con la comisión a pasarles la energía que necesitan. Y cuando ustedes no generen suficiente energía, la CFE se lo regresa en uso porque ustedes quieren transmitieron. Y si hay excedente, se los va a quedar la comisión. Sí, para que la comisión pueda hacer uso de este energía. Pero ustedes pueden generar, sí pueden generar. Lo que no pueden hacer es distribuirla, transmitirla, mucho menos venderla. ¿Sí? Generación de energía nuclear está reservada al Estado. Aquí en México generamos energía nuclear, ¿no? ¿No generan energía nuclear? ¿Qué dice? Bueno, más sincero, eso no sé. ¿Hay atrás también? No sé. ¿Usted sí o no? O sea, usted presiente que sí. Dice, o sea, que en tanto tiempo de elección que México no se genere energía nuclear. Y una cosa es la generación de energía nuclear que generar nucleares. ¿Sí? Generamos energía nuclear, sí, generamos energía nuclear desde los años 80. En una población que se llama la Laguna Grande de la Cruz, en un lugar que se empezó a generar energía nuclear. Dice la ley, no son cuantas, que parte del material y del equipo que empezaron a usar ahí en una red de precio. Sí, claro, es una nucleorética. O sea, a reserva de recordar, tengo entendido que calientan las barras de uranio con una reacción nuclear, las meten al agua
está aquí tan caliente que se produce una explosión de vapor y esa explosión de vapor no hay turbinas. Aquí la cuestión es que la explosión es tan grande que genera tanta energía con el vapor que con las turbinas muy rápido generan muchísima energía. ¿Sí? Pero de verdad, lo que es una vieja de recursos. Tengo que tener que ahorita sin que nada más en horarios. Sí, es la única. Sí, ¿verdad? Energía previsto. Además, muy caras. Desde el 76. Ah, Se construyó en el 76 ajá. y inició operaciones en el 90. Sí. Entonces decían, digo, porque yo cuando se hizo el primer escándalo, fue en finales de los 80, y no me acuerdo. Yo estaba en casa. Eso no ocurrió con los desechos radiactivos que hubo en el Estado de México y No, negando. no, eso es otro. Y muchos accidentes así, como el de Tijuana, que se cayeron o con el tiradero de las baterías en la frontera, eso es clarísimo, eso es real, pero no es sin cerebro. Sí, o sea, lo que claro, eso es así. Realmente hasta no detectamos y material Sí. Pero bueno, pero sí se genera energía nuclear en México. Sí. Además, bueno, de que la energía nuclear siempre ha estado presente. ¿De dónde salen las radiografías, las tomografías, todo eso? Son de energía nuclear. ¿Sí? Pero bueno, minerales radioactivos, todo lo que se refiere a minerales radioactivos, también pertenece al Estado, pertenece de manera exclusiva al Estado. Dicen, ¿sí? Sí han escuchado hablar de la iglesia que se capacita de la Iglesia Nacional y que buscaba precisamente que Chiapas se independizara de México. Pues dicen, hombre, que son leyendas urbanas comunitarias, que los zapatistas fueron precisamente, digamos, ayudados por los extranjeros, que había mucha demanda, muchos españoles, cuando se inició este movimiento zapatista, y querían independizar Chiapas, porque Chiapas tiene una de las reservas más grandes del mundo de la vida. Entonces querían independizarse para poder explotar de la mano de los extranjeros de su área. Bien. Telégrafos. Bueno, ¿quién usa el telégrafo? No, ya hasta ni para los giros es práctico, ¿sí? Radiotelegrafía, lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el telégrafo, pero sin cables. Porque el telégrafo es con cables, pero radiotelegrafía sin cables. ¿Sí? Ahora con el WhatsApp, con el videollamadas, con el llamado y todo eso. Antes era lo más rápido el telégrafo. Emisión de billetes, sí, desde luego. Controlado por el Estado, no puedes dejar a los particulares la emisión de billetes. Forzosamente, lo que es emisión de billetes y acuñación de moneda al Estado. ¿Sí? Que eso es facultad del Banco de México. Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Y las demás que expresamente señalan las disposiciones legales aplicables. La realidad es que no hay. Son estas nada más. ¿Sí? Las que están reservadas únicamente al Estado. Porque no encuentro yo ninguna cuestión vital estratégica que regule la extracción de oro de oro. Cuando sabemos que eso pertenece a nivel mercado.
De los minerales radioactivos, sí, ¿por qué? Porque sí representan una gran responsabilidad en la regulación de los minerales radioactivos con las consecuencias que puede tener con la aplicación de los nucleares. ¿Sí? Pero si no puedes fabricar ambos nucleares con el oro, no, básicamente. ¿Qué es lo que más se fabrica con el oro? Circuitos, ¿sí? Eso es ahorita. Entonces está súper a nivel local, realmente. ¿Sí? Que en un momento dado, no dudo que, por ejemplo, debería haber ciertos materiales que sí deberían estar estrictamente controlados por el Estado, como el oro, precisamente. Y no por el valor intrínseco del oro, sabemos que un valor es un metal muy precioso, sino por todo el daño que se causa en la extracción del oro. Se causa un daño tremendo. ¿Sí? Yo creo que ese era como el 70% de la selva amazónica está siendo devastada, no por los traficantes, sino por la búsqueda del oro legal. Y que participan en el oro legal para cubrir la extracción del oro legal. Pero la realidad es que es una devastación terrible con la extracción del oro. Entonces digo, en ese caso, a lo mejor sí, pero que es oro, sí vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la demanda es tanta de oro, no tanto por los agentes, los amigos, sino por las cuestiones tecnológicas que son súper complicadas, que te generan mucha demanda. Están destruyendo las selvas por tratar de saber el oro. ¿Sí? En ese caso, a lo mejor sí, no tanto por el valor, sino por las consecuencias de su extracción. Bien. Dice el artículo 6. Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Fíjense aquí. Es decir, en las sociedades que se dediquen a estas actividades o quienes se dediquen a estas actividades deberán ser únicamente y exclusivamente mexicanos. Que la inversión es exclusivamente mexicana. No admiten inversión extranjera. ¿Sí? Están reservadas exclusivamente a mexicanos. ¿Y quiénes son? Bueno, tenemos primero transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga sin incluir los servicios de paquetería y mensajería. Ah, pues qué chiste. No incluir los mensajería y paquetería. ¿Por qué? Porque las empresas grandes de paquetería no tienen la relación. Que si fuera todo esto, lo que era de complejo, si fuera todo un miembro de papel, las empresas de la nota tendrían que subcontratar a los mexicanos para hacer esto. Ni UPS, ni DHL, ni FedEx podrían poner este tipo de participación. Pero yo creo que se movieron muy bien. Y lo que no se ver. Y ahí en más, ¿sí? Todo lo que es el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, ¿sí? Debe ser nacional, no se limita a la inversión extranjera. Todas las líneas de autobuses, todo lo que es carga y trailers deben ser nacionales, no admite inversiones. ¿Sí? Bueno, se deroga en el 2014 todo esto. Si mal no recuerdo, era lo que era la distribución de gasolina. Antes de la reforma del 2014, solamente los mexicanos podían distribuir gasolina. No se permitía la inversión extranjera. Las gasolineras eran operadas socialmente. No podían haber siquiera para los esto. Pues es para aumentar todas las empresas extranjeras a la distribución de la gasolina. Y ahora lo derogaron. Y así se ha ido derogando.
Instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de la materia. Aquí me va a interesar invertir en banca de desarrollo. ¿Cuántas instituciones de banca de desarrollo conocen? Bancos, por ejemplo, ¿qué opera? Estado. ¿Qué va a la institución de banca de desarrollo? Banco de desarrollo, sí, sí es desarrollo. Sí está hablando de esto. Es que no me interesa mucho de las cosas que es este gobierno, que no me da la ley de que sobre todo ahora, hemos todo lugar por una cuestión de libertad. Yo era el representante del diputado, pero no necesita el próximo. Yo estaba representando, ¿no? Soy. Luego, de todas maneras, el diputado acá. Porque la idea es que no tuvo que es una muy buena como después a nuestro país. A veces es un. Yo creo que muchos se refieren a eso. Bueno, pero sí, seguramente va a ser banca de desarrollo. ¿Qué otro banca de desarrollo? Ya tenemos las obras, que es claro por el Estado, banco del Estado, que va a ser banco del Estado. Banquército, así es, Banquército es una banca de desarrollo. Sí, ya está bien loco. La de mis políticos, ¿te das cuenta que nunca nos saltaron el ejército? Pues no. Todos los ejércitos por lo menos tienen 2 soldados, como Juan, y con 200 kilos cada uno, y entrenados. Banquércitos sí son pocos. Sí son pocos, pero sí, es banca de desarrollo. ¿Qué otro dice? Bancomer, Banco del Comercio Exterior, así es. Banco Alimentar, NAFI, Sí, Nacional Financiera. La sociedad hipotecaria las que estaban financiando todas las apoyos a las que estaban bajando a los hipotecarios. Pero fíjense, ¿quién opera en el Banco de Desarrollo? El Estado. Sí. Bueno, y la extinta Banrural, por ejemplo, que era el banco para los créditos rurales, que ya se liquidó porque dejó de cumplir su función. Pero en realidad, ningún inversionista privado mexicano, que yo me acuerde, ha constituido una banca de desarrollo. Todas han sido operadas por el Estado, constituidas y operadas por el Estado. ¿Por qué? Porque pues no hay ganancia, porque tienen un objeto limitado, un objeto muy específico. Sí, muy diferente a la institución de banca múltiple que se abre a muchos aspectos de la vida financiera. Y la institución de banca de desarrollo no, realmente no está pensada para que genere una ganancia grande, sino para precisamente desarrollar ciertos sectores productivos. Por eso la inversión privada nacional no le entra a la banca de desarrollo, nada más le entra al Estado. Pero bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Les comento, ¿sí?, que el día de mañana no vamos a tener clase porque tengo reunión de academia, ¿sí?
Entonces nos veríamos hasta